Mi nombre es Fabio, tengo 41 años, y por casi una década, estuve casado con Isabela. Siempre pensé que nuestro matrimonio era una fortaleza, que el amor que nos unía era real e inquebrantable. Imagina que tu esposa entra sonriente a casa, agitando una prueba de embarazo positiva como si fuera el premio más grande de la vida. Pero tú escondes un secreto médico, una herida invisible, eres estéril. Ella no lo sabe, o eso crees. Lo que hice después convirtió su alegría fingida en la peor y más pública humillación de su vida. Si alguna vez alguien intentó engañarte de la forma más cruel, si usaron tu dolor más profundo como un escenario para su propia farsa, esta historia te va a estremecer. Dale like, suscríbete y comenta, porque lo que vas a escuchar no es solo la crónica de una traición, es el manual de la justicia más poética y precisa que verás hoy. Para entender la frialdad de mi venganza, primero deben comprender la profundidad de mi herida. Hace 5 años, mucho antes de que mi matrimonio comenzara a desmoronarse, una operación complicada para tratar un problema de juventud tuvo una consecuencia devastadora. Recuerdo el olor a desinfectante en la clínica, el sonido monótono del reloj en la pared mientras el médico, con una amabilidad distante, pronunciaba las palabras que redefinirían mi futuro. Fabio, lo siento mucho, la cirugía fue un éxito en lo principal, pero hubo complicaciones. No podrás tener hijos biológicos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me derrumbé por dentro. La idea de la paternidad, ese sueño silencioso que había albergado desde siempre, se desvaneció en el aire estéril de esa consulta. Esa noche, con el corazón hecho pedazos, se lo conté a Isabela. Ella reaccionó con una dulzura y una comprensión que me parecieron un bálsamo. Me abrazó con fuerza, secó mis lágrimas y me dijo unas palabras que se grabaron en mi alma. No me importa en absoluto, mi amor. Te amo a ti, no a tu capacidad de tener hijos. Si algún día queremos ser padres, hay 1000 maneras. Podemos adoptar. Podemos ser solo tú y yo. Lo importante es que estemos juntos. Yo la creí. Creí cada una de sus palabras. Su apoyo se convirtió en el pilar sobre el que reconstruí mi identidad, mi masculinidad herida. Seguimos adelante, y aunque el tema se convirtió en un tabú silencioso entre nosotros, yo me sentía seguro, amado, aceptado. Una tarde de martes, Isabela regresó a casa del trabajo más radiante que nunca. Tenía los ojos brillantes, las mejillas encendidas por una emoción que no le había visto en años. En su mano, sostenía una pequeña varilla de plástico, como si fuera un cetro real. Una prueba de embarazo. Positiva. Fabio, mi amor. Vamos a ser papás. Gritó, su voz desbordante de una alegría que a mí me sonó a estática, a ruido blanco. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un nudo helado en el estómago, un golpe seco y brutal en el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo era posible si yo no podía tener hijos? Mi mente, en una fracción de segundo, se convirtió en un torbellino de caos y dolor. La miré, y en su rostro solo vi una felicidad exultante, una actuación tan perfecta que por un instante de locura, casi me pregunto si los médicos se habían equivocado. Me obligué a sonreír. Fingí una alegría que no sentía. La abracé, un abrazo torpe, mecánico, mientras mi mente rugía. Por dentro, una tormenta de rabia, traición y una tristeza infinita comenzaba a desatarse. Esa noche no dormí. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando su respiración tranquila a mi lado, con los puños cerrados bajo las sábanas. Cada latido de mi corazón era una punzada de rabia. No solo me estaba traicionando con otro hombre. Estaba usando mi mayor herida, mi secreto más doloroso, para construir una mentira monumental. Me estaba humillando de la forma más cruel que un hombre puede ser humillado. Los días siguientes fueron una tortura. Isabela empezó a presumir la noticia con un entusiasmo febril. Llamadas interminables a sus amigas, publicaciones en todas sus redes sociales con la foto de la prueba de embarazo y frases como, después de tantos años de espera, la vida por fin nos ha regalado el milagro que tanto pedíamos. Cada vez que veía esas palabras, milagro, espera, sentía que me arrancaban la piel a tiras. Ella estaba reescribiendo nuestra historia, convirtiéndome en el protagonista de una farsa en la que yo era el marido felizmente sorprendido, cuando en realidad era el cornudo silencioso. Pero no dije nada. No todavía.
Sabía que la verdad debía ser revelada, no en una pelea de gritos y acusaciones, sino en el momento adecuado, de una manera tan irrefutable que no quedara ninguna duda, ninguna escapatoria. Fui a la clínica donde me habían operado y pedí copias certificadas de todos mis exámenes médicos. El diagnóstico, sellado y firmado por 3 especialistas, era claro: esterilidad irreversible. Guardé esos documentos en un sobre, como quien afila un cuchillo para la batalla final. Mientras tanto, la observaba. Observaba cómo su actuación se volvía cada vez más descarada. Notaba cómo escondía el celular cuando yo entraba en la habitación, cómo inventaba reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Todo encajaba. No solo estaba embarazada de otro hombre, mantenía una relación activa con él. Decidí que su mentira terminaría en el mismo escenario donde ella más quería brillar, frente a toda nuestra familia. Un sábado por la noche, organizó una cena especial en nuestra casa. Invitó a sus padres, a mis hermanos, a sus tíos. La casa estaba decorada con globos, una mesa llena de su comida favorita, e incluso un pequeño pastel con la palabra "bienvenido" escrita en glaseado azul. Quería que fuera la gran revelación, su momento de gloria. Cuando todos se sentaron a la mesa, Isabela, radiante con un vestido que marcaba su incipiente embarazo, se puso de pie y levantó su copa de agua. Querida familia, sé que muchos de ustedes han rezado por nosotros, que han esperado este momento tanto como nosotros. Y después de años de intentos, de mucha fe y paciencia, finalmente puedo darles la noticia más feliz de mi vida: voy a ser madre. Fabio y yo vamos a tener un hijo. Los aplausos y las felicitaciones retumbaron en el comedor. Su madre lloraba de emoción. Mis hermanos la abrazaban. Todos repetían la misma palabra: es un milagro. Yo esperaba, en silencio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, dejando que ella disfrutara de su efímero triunfo. Cuando los aplausos se calmaron, me levanté despacio. Todos me miraron, esperando mi discurso de padre feliz. Saqué el sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Es cierto que este embarazo es sorprendente, dije, mi voz tranquila pero cargada de un peso que silenció la sala. Pero no por las razones que todos ustedes creen. Abrí el sobre y saqué los documentos médicos. Porque lo que Isabela olvidó contarles en su historia del milagro, es que yo soy estéril desde hace 5 años. El silencio que siguió fue brutal, absoluto. Podías escuchar cómo alguien dejaba caer un tenedor sobre el plato. La sonrisa de Isabela se congeló, su rostro se convirtió en una máscara de pánico. «Eso no es verdad», gritó, su voz quebrada, desesperada. «Estás mintiendo». «Aquí están los diagnósticos de 3 especialistas diferentes», respondí, alzando los papeles para que todos pudieran ver los sellos. «Yo no puedo tener hijos. Así que la pregunta, Isabela, la pregunta que todos en esta mesa nos estamos haciendo es: ¿de quién es el hijo que celebras con tanta alegría?». Los murmullos se expandieron como fuego en un campo seco. Las miradas, antes de felicitación, ahora eran de acusación, de desprecio. Vi a sus padres cubrirse el rostro, avergonzados. Vi a mi propia familia conteniendo la respiración, sus rostros una mezcla de shock y furia. La mentira había muerto en el mismo lugar donde había querido glorificarse. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a mi justicia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Isabela rompió en un llanto histérico. Intentó justificarse, balbuceando frases incoherentes sobre una noche de debilidad, sobre un error. Pero nadie la defendía. Su farsa había quedado expuesta de la forma más humillante. En medio del caos, mi hermano mayor, Ricardo, que había permanecido en un silencio tenso durante toda la escena, se levantó. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Isabela, ya basta de mentiras», dijo, su voz un trueno que silenció la sala. «Dile la verdad. Dile a Fabio toda la verdad». Isabela lo miró, aterrorizada. «¿De qué hablas, Ricardo?». «Hablo de tus visitas a la clínica de fertilidad. Hablo de la donación de esperma. Hablo de tu plan». El aire se me escapó de los pulmones. «¿Clínica de fertilidad?». Ricardo se giró hacia mí. «Fabio, perdóname por no habértelo dicho antes. Sospechaba algo, pero no tenía pruebas. Hace unos meses,
Mi esposa vio a Isabela saliendo de una de las clínicas de fertilidad más conocidas de la ciudad. Se lo pregunté, y ella me lo negó todo. Pero esta noche, con lo que has revelado, todo encaja. Lo entendí todo en un instante, un rompecabezas macabro cuyas piezas encajaban con una perfección aterradora. Su embarazo no había sido el resultado de una infidelidad casual, de una noche de debilidad. Había sido un acto premeditado, calculado, frío. Isabela, obsesionada con la idea de ser madre, con la idea de tener la familia perfecta que tanto presumía en sus redes sociales, había decidido tener un hijo a toda costa. Pero en lugar de hablar conmigo, de explorar la opción de la adopción que una vez me había prometido, había elegido el camino de la mentira. Había ido a una clínica, había elegido un donante anónimo y se había inseminado a mis espaldas. Y luego, había intentado hacerme creer que era un milagro. Que el hijo era mío. La traición era 1000 veces más profunda de lo que había imaginado. No era solo un engaño sobre la paternidad. Era un intento de robarme la vida, de convertirme en el padre de un niño que no era mío, de atarme para siempre a su mentira a través de la sangre de un extraño. ¿Por qué, Isabela? Logré preguntar, mi voz un susurro roto. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber adoptado. Ella, finalmente derrotada, confesó la verdad más cruel de todas, entre sollozos. Porque no quería un niño adoptado. Quería un hijo que fuera mío. ¿Y por qué? Porque sabía que si te lo decía, quizás te negarías. Era más fácil así. La cena de celebración se convirtió en su juicio público. Esa noche recogió sus cosas y se marchó de mi casa y de mi vida, sin mirar atrás. Yo, en cambio, experimenté algo nuevo. No era euforia. No era felicidad. Era una paz amarga, pero paz al fin y al cabo. La paz de saber que la verdad había salido a la luz, que ya no cargaba solo con mi secreto y mi dolor. Y que la justicia, por retorcida que fuera, se había cumplido de la forma más proporcional posible. Aprendí que las mentiras, por muy bien construidas que estén, tarde o temprano, se derrumban bajo el peso de la verdad. Y que cuando alguien intenta usar tu dolor más profundo como un disfraz para su propia felicidad egoísta, la mejor venganza no es gritar. Es encender la luz y dejar que todos vean la verdadera cara del monstruo. ¿Y tú, qué harías si descubrieras una mentira tan cruel y calculada como esta? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir esta historia, porque aquí, en este canal, contamos las historias donde la justicia, aunque duela, siempre encuentra su cama.